Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 24 de enero, en esta tercera semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Si me equivoco, prefiero equivocarme, más bien por demasiada bondad que por demasiado rigor. En esta afirmación de San Francisco de Sales, que nació en el castillo de Sales de una noble familia de Saboya, está el secreto de la simpatía que se ganó entre sus contemporáneos. Su mansedumbre, que tanto gusta a quienes leen la biografía del santo, no era una cualidad innata, y lo aprueba esta frase suya: ¿quieren que en un cuarto de hora yo pierda ese poco de mansedumbre que he conquistado en 20 años a costa de muchos esfuerzos? Después de haberse graduado en Derecho en la Universidad de Padua, contra las esperanzas paternas a los 26 años, siguió la vida eclesiástica y se presentó voluntario para la difícil misión de predicador católico entre los calvinistas de Ginebra. Fue celoso sacerdote y trabajador infatigable en la viña del Señor. Como vio que eran pocos los frutos que lograba desde el púlpito, se dedicó a publicar folletos que él mismo distribuía por debajo de las puertas de las casas o que pegaba en las paredes, mereciendo por esta actividad original publicitaria el título de patrono de los periodistas y de los que difunden la verdad cristiana, sirviéndose de los medios de comunicación social. Pero los folletos que él distribuía por debajo de las puertas de las casas tampoco tuvieron mucha eficacia. El duque de Saboya, de quien dependía Francisco, vino a darle una mano al apóstol, pero a la brava, lo que no iba de acuerdo con el temperamento del santo de Sales, que prefirió seguir adelante su lucha por la ortodoxia con el método de la caridad, iluminando las conciencias con los escritos que le obtuvieron el título de doctor de la Iglesia. Sus obras más leídas son Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios. El del amor de Dios fue el argumento con el cual convenció a los hugonotes a volver al seno de la Iglesia católica. Obispo auxiliar a los 32 años y 3 años después obispo titular de Ginebra. Introdujo en su diócesis las reformas del Concilio de Trento. Fue director espiritual de San Vicente de Paúl y de Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, con quien fundó la Orden de la Visitación. Por eso incluso se considera con razón uno de los mejores representantes del humanismo devoto francés. Murió en Lyon el 28 de diciembre de 1622 de un ataque de apoplejía. Fue canonizado en 1655, pero en el nuevo calendario se recuerda su fiesta el 24 de enero porque ese día fue trasladado su cuerpo a Anequi para la sepultura definitiva. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Francisco de Sales. Bajo su custodia puso precisamente San Juan Bosco su orden naciente, llamada actualmente los Salesianos. Y también pidamos la poderosa intercesión de San Francisco de Sales para las hermanas de la Visitación presentes en nuestro país. Muy bien, qué hermoso es que podamos recordar hoy al santo de la dulzura y del buen humor, aquel santo que pedía que tuviéramos paciencia, templanza y que tuviéramos un buen carácter con los demás. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron:
qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera todo les queda oscuro. Así, por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante es para nosotros escuchar la palabra de Dios. Qué importante meditarla en el interior de nuestro corazón. Qué importante más aún ponerla en práctica. Hoy escuchamos justamente el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4. Jesús se pone a enseñar junto al lago y había una muchedumbre impresionante y por eso tuvo que subir a una barca. Y pasaba enseñándoles muchas cosas en parábolas. La parábola es una comparación entre la vida espiritual y la vida cotidiana que vivimos. Por eso Jesús tomaba ejemplos de la vida cotidiana, llamadas esas escenas parábolas. Por eso habla hoy del sembrador, ¿sí? Y cuando hablamos de un sembrador, hablamos de su buen trabajo, hablamos de la tierra, hablamos de la semilla, hablamos de los instrumentos, hablamos del terreno, pero también hablamos del clima, hablamos de muchos factores al hablar de una siembra, de un sembrador. Hoy también Jesús nos pone el ejemplo de los granos que caen en distintos lugares. Hoy pensemos, ¿de qué está hecho mi corazón? Mi corazón es sincero, es auténtico, mi corazón es altanero, se vanagloria, mi corazón es humilde o sencillo, o todo lo contrario, mi corazón es egoísta, prepotente, mi corazón quiere ser siempre reconocido, y entonces pues esa semilla se perdería entre la piedra, o se la llevarían los pájaros, o terminaría entre los abrojos y espinos. Pero no, el Señor quiere que demos frutos, que nuestra vida sea auténtica, que nuestra vida sea sincera, que nuestra vida lo vea primero a Él para imitarlo, y luego que dé testimonio de su amor. Esta es la invitación. Cuando vemos el tema de los granos, podemos pensar en cómo nosotros tenemos una buena semilla y cómo nuestro corazón debería de ser ese buen campo para que caiga la palabra de Dios. Una palabra que es amor, que es verdad, una palabra que es paz, que es comprensión, que es amabilidad. Pidámosle al Señor que esa semilla nunca se vaya de nuestros corazones, que surja, que nos ayude a ser también nosotros un medio de contradicción, sobre todo en esta sociedad. Sí, que nuestra semilla, que nuestro crecimiento y florecimiento sea un medio de contradicción para esta sociedad. Un medio de contradicción porque vivimos el amor, la paz, el respeto al prójimo, porque vivimos el perdón, la misericordia, porque vivimos buscando el bien, la justicia, defendiendo la verdad. En un mundo lleno de mentiras, lleno de odio, lleno de violencia, en un mundo lleno de todas las obscuridades posibles, nosotros debemos de marcar la diferencia. Esta es la invitación de hoy, que seamos buena semilla, semilla que dé el 30, el 60 y el 100 por uno. Pero no podemos hacerlo si no estamos unidos a la palabra que es Dios, si no estamos unidos a Cristo Jesús, que es quien nos ha elegido. Bueno, pongamos por obra pues lo que hoy hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.